Saludos, sean todos bienvenidos a este tu espacio, Ramón el Teacher Rodríguez. No podía dejar pasar por alto que saliera este año de 2023 sin hacer mención a uno de los grandes hombres, de los grandes deportistas de todos los tiempos, y una persona que, aunque se apreció en el deporte, su valor fuerte lo tiene como ciudadano, lo tiene como defensor de los derechos civiles, y es recordado por estar ahí junto a los grandes que lucharon por los ancestros africanos. Y ahí está Martin Luther King, Malcolm X, ambos con estilos distintos, pero con el objetivo sobre todo de defender los derechos de los negros. ¿Y a quién me refiero? A Cassius Clay o Muhammad Ali. La historia de este hombre es extraordinaria, aunque solamente se recuerda por aquella gran victoria ante Liston, ante Patterson, Foreman, Frazier, peleas legendarias. Yo lo recuerdo porque fue un ejemplo de alguien que nace pobre y que su fuerza de voluntad lo lleva a ser una de las grandes figuras del mundo. Es muy notorio, sobre todo porque en la guerra de Vietnam, mientras muchos callaron, él lo hizo primero que muchas personas que debieron hacerlo. Defendió al pueblo de Vietnam, y cuando lo quisieron mandar a la guerra, dijo que no había forma de que él asistiera a esa guerra, porque en esos lugares a él no le llamaban nigger, que era un término despectivo que se usaba para con los negros. Eso trajo como consecuencia que perdió su licencia de boxear y se le vio como un traidor. Sin embargo, hoy la historia lo premia por esa gran actitud. Incluso primero que Martin Luther King, que vino a hablar de la guerra de Vietnam después que lo hiciera el gran Muhammad Ali. Yo escribí un artículo de Muhammad Ali que voy a compartir con ustedes para que los jóvenes que no le conocieron, pero que ya tienen capacidad de entendimiento, nunca olviden esta gran figura. Hace algunos años que lo hicimos, pero tiene la misma vigencia, porque estamos hablando de un hombre que estará siempre en la mente de quienes valoramos esas figuras con esa magnitud y ese carisma. Podríamos decir que la situación de Ali no era fácil, porque como seguidor del musulmán tenía que enfrentar a muchos amigos, incluso que eran cristianos, y ese era un choque bien grande, porque ellos lo adoraban como atleta, más sin embargo en el campo religioso había un contraste que había que salvar. Pero Ali tuvo por encima de todo. Hay una pelea con Patterson donde el tema religioso salió a relucir, porque Patterson habló del cristianismo e incluso se negó o usó una chanza con el nombre de Muhammad Ali e insistía en llamarlo Cassius Clay, tumbando lo que era el aspecto religioso. Y Ali, mientras lo golpeaba, le decía a Patterson: ¿cuál es mi nombre, tonto? ¿Cuál es mi nombre, tonto? Recibió muchas críticas por eso, pero ese era el estilo de Muhammad Ali. Vamos a leer
este trabajo que hicimos hace algunos años y que tendrá siempre vigencia en la mentalidad de los grandes hombres, que valoramos actitudes como la de Ali. El 3 de junio del 2006 ya está registrado como una de las efemérides más tristes en la historia del deporte mundial. Uno de los corazones más indómitos había dejado de latir, arrebatándonos al hombre físico y desbrozando un espacio infinito al surgimiento del mito, la leyenda, Muhammad Ali. Muhammad Ali recibió los primeros gritos de la aurora un 17 de enero de 1942 para ser bautizado con el nombre de Cassius Marcellus Clay, nombre que cambiaría en el 1964 tras su conversión religiosa. Para emitir juicios certeros sobre la colosal figura de uno de los atletas más grandes de todos los tiempos, estamos compelidos a analizarlo en su contexto histórico, que fue una sociedad norteamericana convulsionada por conflictos sociales y una lucha feroz por lograr conquista de derechos civiles liderada por figuras de la dimensión de Martin Luther King y Malcolm X. El joven Ali no pudo sustraerse a esa realidad, pues muy poco le importó a sectores sociales racistas que el joven estadounidense conquistara una medalla olímpica en los Juegos de Roma con solo 18 años de edad, ya que aún así le privaron del derecho de asistir a lugares públicos de su preferencia. El joven Ali, de cuerpo fornido, rostro atoronjado y ojos saltones que parecían brotar de su cara, tuvo que enfrentar las más crueles humillaciones raciales, pero tenía una meta bien definida. Quería ser el más grande boxeador de la historia. El mundo del boxeo y el deporte en sentido general no habían producido una figura tan carismática. Todo lo hizo con pasión, amor, consciente de que tenía un compromiso social que trascendería el aspecto meramente deportivo, y por eso siempre estuvo al lado de las clases más nobles. Como en el 1967, cuando se negó a enrolarse en el ejército para combatir en Vietnam, aludiendo que en ese lugar nadie le llamaba nigger, una manera desdeñosa de llamar a los negros. Ali pagó caro su firme postura. Fue condenado a 5 años de cárcel y se le despojó de su licencia de boxear. Pero no lograron que el joven afroamericano se retractara de una decisión que luego fue aplaudida por una sociedad norteamericana más consciente. Nada humano le fue ajeno a este hijo de América. El mundo siempre le agradecerá que en el año de 1990 viajó a Irak para salvar las vidas de algunos rehenes norteamericanos en poder del régimen de Saddam Hussein. El líder iraquí no tuvo más opción que ceder ante la icónica figura del legendario boxeador. La vida de Muhammad Ali está cubierta de luces y sombras, pues como decía el apóstol cubano José Martí, hasta el propio sol tiene sus manchas. La mayoría de quienes han escrito sobre la vida de ese hombre irrepetible sostienen que el momento de mayor trascendencia en su carrera lo constituye el enfrentamiento que sostuvo con el campeón mundial Sonny Liston. El 25 de febrero de 1964, Ali tuvo la oportunidad de abrazar la gloria y catapultar su carrera, pero lo hacía frente a un contrincante que había pulverizado a sus contrarios y se daba por hecho no solo que vencería con facilidad, sino de que podría encarar una tragedia por la inexperiencia del todavía llamado Cassius Marcellus Clay. Sonny Liston Muhammad Ali innovó todo tipo de combate en esa época. Ali habló hasta por los codos, se burló de Liston, lo llamó oso feo, lo ridiculizó y logró acaparar la atención mundial. Al llegar el momento de la verdad, ocurrió lo inesperado, inverosímil, inexplicable, impensable, impactante. Ali esculpió la anatomía de Liston
y este no pudo iniciar el séptimo asalto, diciendo mucho antes que Roberto Durán: no more, no más. El segundo combate es historia conocida. Ali necesitó solo 1 minuto y 44 segundos para anestesiar a Liston. La prensa mundial mostraba fotografías de un Ali eufórico pidiéndole a Liston que se levantara a pelear. Ese lunes 25 de mayo de 1965, el discípulo de Angelo Dundee se consagraba como un fenómeno del boxeo que inauguraba una nueva época, haciendo uso en la práctica de un concepto que desarrolló el genio de la administración Peter Drucker: la innovación. Ali fue un verdadero innovador. Sobre sus días crepusculares, Muhammad Ali fue diagnosticado con el mal de Parkinson en 1984. Aunque había confesado públicamente que años antes había sentido los síntomas de esta enfermedad, nunca se le vio amilanado aún estando enfermo. Siempre mantuvo una agenda de trabajo en beneficio de los seres humanos. Quizás el momento más impactante para quienes se acostumbraron a verlo desafiante ante sus contrarios fue el 19 de julio de 1996, cuando encendía con manos inseguras y temblorosas el pebetero de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Esas mismas manos que temblaban fueron las mismas que como un relámpago golpearon sin cesar a Floyd Patterson mientras les gritaba a sus oídos: tonto, dime cuál es mi nombre. Cada 3 de junio el mundo del deporte y los seres humanos que aman la libertad harán un alto en el camino para recordar con veneración a uno de los hombres más grandes, Muhammad Ali. Y así será, no solamente por sus grandes victorias en el cuadrilátero, sino porque fue un hombre magnánimo, solidario, cariñoso con los niños y por su plena conciencia de que el mundo siempre necesitará de seres humanos capaces de amar y luchar por la paz. Más que su impresionante récord, el nombre de Ali será de importancia para la humanidad, porque transmitió valores positivos, porque fue digno, magnánimo, orgulloso de su origen afroamericano y finalmente porque fue motivo de inspiración para miles y miles de niños y jóvenes que practicaban el boxeo en lugares públicos diciendo: yo soy Muhammad Ali, mientras el otro niño le respondía: no, yo soy Muhammad Ali. Hasta la próxima, mis amigos.